tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al Club de Derecho y a la Universidad Austral por haberme convocado en esta jornada de tan renombrados expositores. Sé que tenemos poco tiempo, mi tema básicamente va a ser crowdfunding, porque la ley de apoyo al capital emprendedor trata bastantes cuestiones relacionadas con el financiamiento. Y bueno, un poco recurriendo a la misma metodología que el doctor Vítolo, voy a hacer un análisis etimológico de la palabra crowdfunding, que es una voz inglesa que está compuesta de dos voces. Crowd, que significa multitud, y funding, que significa financiamiento. Básicamente es financiamiento colectivo. Para ponerlo en términos gráficos, imaginémonos una página web, que detrás de esa web obviamente hay una sociedad, que es el intermediario. Cuando nos metemos en la web vemos ofrecimientos de inversión con una renta estimativa. Detrás de cada una de esas posibles inversiones hay un emprendedor. Y la persona que está manejando la página web y evaluando si invierte o no es el inversor. Eso es crowdfunding, es llegar a todo el mundo básicamente. Cualquiera puede invertir. Se está haciendo tarde, imagino que muchos estarán cansados, así que bueno, en lugar de caer en definiciones teóricas, voy a contarles la historia del crowdfunding. Todo comienza en el año 1997, cuando una banda británica denominada Marillion necesitaba dinero para hacer una gira en los Estados Unidos. Y entonces decidió solicitarlo online y obtuvo una recaudación de 60.000 euros y pudo hacer su gira. Desde ese episodio del año 97 hasta el 2009 no hubo mayores movimientos, pero ahí nace un hito. Aparece la plataforma digital Kickstarter. Es una plataforma de micromecenazgo que se maneja de la siguiente manera, muy simple. Cuando el emprendedor que tiene un proyecto graba un video, en ese video se explica obviamente el proyecto, el tiempo que le puede llevar, qué es lo que necesita, y se le acerca a los analistas de Kickstarter. Si es aceptado este proyecto y se sube a la plataforma, se establece un periodo de captación de fondos. Durante ese periodo, el proyecto va a estar vivo, digamos, esperando ver si hay suscriptores. Aparece una barra y a medida que haya suscriptores que quieran, inversores que quieran invertir en ese proyecto, esta barra se va a ir completando hasta llegar al 100. Si llega al 100, ese proyecto es exitoso. Si no llega al 100, el proyecto no resulta exitoso, no cumplió con la finalidad y bueno, en principio se devolvería el dinero. En el año 2012, Brian Fargo, un descendiente de la familia fundadora de Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, y de American Express, o sea, no es el típico chico en el garage al que nos tienen acostumbrados las historias norteamericanas, era productor de un videojuego que había sido muy exitoso en los años 80, Wasteland, y tenía muchos fans. Quería hacer la segunda parte de ese videojuego. Comienza a recorrer compañías para sacar una línea de inversión, pero todas las respuestas eran negativas. Él sabía que los fans estaban dispuestos a aportar y decide colgar este proyecto en Kickstarter. La inversión que se necesitaba para hacer esta secuela era de $1 millón. Él decidió poner $100.000 de su bolsillo y entonces tratar de recaudar los 900.000 restantes. Desde el momento en que se subió este proyecto a la plataforma de Kickstarter, en las primeras 24 horas se recaudaron $500.000 y tardó tan solo 42 horas para recaudar los 900.000 que necesitaba. Le sobraron 32 días del periodo de captación de fondos. O sea, esta es la potencialidad del crowdfunding. Esto es crowdfunding. Pero acá, quiero contarles, hay un matiz diferencial. Aquel que es inversor no es el típico que busca una rentabilidad. Además de eso, el inversor de crowdfunding quiere sentirse patrocinador, partícipe del proyecto. Entonces, bueno,
ya con esto nos damos una idea de cómo funciona el crowdfunding y podemos identificar a grandes rasgos 4 tipos. Si bien podemos hablar de que hay subgrupos y de que ninguno es tan específico o tan lineal. El primero que encontramos es el crowdfunding de donación, que es el que vimos con la banda británica Marillion. No se recibe nada a cambio, se dona simplemente porque uno está vinculado con la idea. Al Garrahan, o sea, hay un montón de crowdfunding de donación. El segundo crowdfunding es el de recompensa. Obtengo algo a cambio, un bien o un servicio. El tercero es el crowdlending. Lending es de préstamo, de prestar. Entonces, realizo un préstamo como inversor y obtengo capital más intereses. Y el cuarto, que es el que recepta nuestra normativa, la de apoyo al capital emprendedor, es el equity crowdfunding, que sería el crowdfunding de capital, donde el inversor invierte y recibe a cambio acciones de una sociedad o participaciones en un fideicomiso. Entonces, bueno, ya les comenté que solamente está regulado el equity crowdfunding. Ahora, si consideramos al crowdfunding como disruptivo, ya nos dimos cuenta un poco por la historia, tendríamos que hacer un brevísimo repaso de algo que ya todos conocemos, que son los métodos tradicionales de financiamiento, para poder comparar y decir, bueno, sí, realmente es disruptivo. Cuando uno va a hacer un emprendimiento, ¿cuál es el primer método de financiamiento que busca? El ahorro propio. Tengo ahorros, los voy a invertir. Si no tengo ahorros, busco lo que podemos denominar el financiamiento parabancario. Recurro a amigos o a familiares. Créditos a baja tasa o sin interés. Y a veces, si ya es un emprendimiento que está en desarrollo, puedo financiarme con un proveedor. También tenemos, obviamente, el sistema bancario, que ya todos sabemos que las tasas son altísimas, que el banco requiere de garantías, bueno, prácticamente inaccesible para un emprendimiento nuevo, y bueno, no quiero perder tiempo en todo esto que ya sabemos que en Argentina es muy complicado el tema del crédito. Tenemos el sistema bursátil, que tampoco es apropiado para emprendimientos que recién comienzan. El tema de la colocación de acciones o las obligaciones negociables no son para cualquiera. Y finalmente tenemos el socio capitalista, para las sociedades cerradas. Y acá quiero detenerme un poco, porque estos problemas que vamos a ver al evaluar el socio capitalista son los mismos que vamos a encontrar hoy, incluso con el crowdfunding. ¿Qué pasa? Uno comienza una sociedad, no tiene dinero, busca un socio capitalista, en un primer momento son todas mieles, como en todas las relaciones, y después empiezan las rispideces. Y cuando empiezan las rispideces comienzan los abusos de mayoría, y es ahí donde vemos que nuestra Ley General de Sociedades, si bien tiene remedios para neutralizarlos, no son suficientes. Podemos ver cómo países limítrofes o latinoamericanos, Chile, Brasil, Ecuador, también Uruguay, sí están de alguna manera respaldando al inversor. Porque, por ejemplo, establecieron en sus normativas una distribución obligatoria mínima de dividendos. Entonces, es un espaldarazo hacia el inversor. Podemos decir que si hay problemas y el inversor, si la ley no me ampara, puedo realizar acuerdos parasocietarios, pero no es una herramienta ágil y no es apta para el financiamiento colectivo. Entonces, el tema del socio capitalista trae sus consecuencias. Estos serían básicamente las formas en que se han ido financiando hasta ahora los distintos emprendimientos. Y aparece ahora el crowdfunding. Ya más o menos tenemos una idea de qué es crowdfunding, si bien la ley de apoyo al capital emprendedor dice que va a haber una sociedad anónima que es intermediaria y que lo conecta de manera profesional y a través de portales web o análogos a inversores con emprendedores. Esto sería básicamente cómo funciona nuestro equity crowdfunding. El inversor tiene solamente, ya estoy hablando de la ley nuestra, ya no estoy hablando del crowdfunding en general. ¿Qué dice nuestra ley de apoyo al capital emprendedor? El inversor tiene solamente 3 posibilidades.
invierto y adquiero acciones de una sociedad anónima o de una SAS, realizo un préstamo pero convertible en acciones de una sociedad anónima o de una SAS, o adquiero participaciones de un fideicomiso. ¿Quién es el intermediario? Y acá aparece la Comisión Nacional de Valores. El intermediario va a ser sí o sí, ¿quién sería el intermediario? Aquel que está detrás de la página web, de la plataforma, que va a conectar al inversor que realiza la inversión desde la web y al emprendedor que es el que publicita su proyecto. El intermediario tiene que ser sí o sí una sociedad anónima. Y esta sociedad anónima tiene que estar autorizada, fiscalizada, regulada y controlada por la Comisión Nacional de Valores. Y además en su denominación debe llevar el término plataforma colectiva de financiamiento colectivo, PFC. Obviamente después vamos a ver, hay un montón de obligaciones que tiene, desde resguardar la seguridad de los inversores, el origen de los fondos, transparencia, bueno, todos protocolos, una resolución larga y con un montón de obligaciones. Hasta acá vemos, bueno, ¿qué sería el intermediario? ¿Cuáles son las condiciones de los proyectos que pueden ofrecerse a través del crowdfunding? Bueno, lo primero que establece la ley es un límite cuantitativo, no cualquier proyecto. Y le establece un límite que primero se fijó en pesos, pero en Argentina nada de lo que es peso sirve, entonces a los 2 años ya salió una nueva resolución de la CNB y lo convirtió a unidades UVA. Entonces, ese proyecto tiene como tope máximo para recaudar, o sea, para establecer cuáles son los fondos que necesitan, no puede superar el 1,5 millones de unidades UVA, que a dólares Banco Nación de hoy sería 1.200.000 dólares, más o menos. Tiene que ser un proyecto destinado a una pluralidad de inversores, sí o sí tiene que ser un proyecto con fines de lucro, no están permitidas las donaciones en nuestro crowdfunding regulado. Bueno, ¿y cómo funciona el tema del proyecto? El emprendedor tiene que, obviamente, ofrecer su producto, describir, bueno, toda esta información que le va a pasar al intermediario antes de que lo suba, de que lo pruebe y que lo suba a su página web, y tiene que determinar qué fondos necesita, a cuánto apunta. Y esto es muy importante, porque el crowdfunding puede ser cerrado o abierto. Nuestra ley regula el crowdfunding cerrado. ¿Qué sería? Se establece un monto necesario de financiamiento para el desarrollo del proyecto. Entonces los inversores comienzan a invertir. Si ese monto logró recaudarse dentro del plazo de colocación, que el plazo no puede ser ni inferior a 30 días, ni superior a 180 días, entonces el crowdfunding fue exitoso. Si es exitoso, la plataforma de financiamiento colectivo, que es esta sociedad intermediaria y regulada por la CNB, con todos estos fondos que recaudó, los traslada y se los da al emprendedor. Ahora, si en el plazo de colocación estos fondos no lograron suscribirse en un 100%, entonces se le restituyen los fondos al inversor. Esto se puede ver de manera muy gráfica en la página web con una barra, que en general es de color verde, y que tiene en un inicio el 0% y al final el 100%. Entonces uno va viendo de manera online y dinámica cómo va creciendo esa barra en función de los suscriptores o de los inversores que han ido invirtiendo en ese proyecto en particular. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser inversores? Porque la web está al acceso de todos. Ahora, ¿todos podemos ser inversores? En principio sí. En principio, si uno va a ver, lo único que le piden es una CBU, un DNI, y rápidamente, acá no hay un intermediario financiero. Esto es lo bueno. O sea, si bien estamos dentro del mercado de capitales, no tengo que ir a un agente de bolsa para hacer esta inversión. La hago desde la web. Primero, bueno, por supuesto, usuario, contraseña, voy dando mis datos, mi CBU, mi DNI, y ahí vamos a ver si aprueban o no. Pero tengo límites. No se puede invertir cualquier cantidad de dinero. El inversor solo puede invertir el 20% de sus ingresos brutos anuales. Primer límite. Segundo, en cada proyecto no se puede invertir más del 10% del proyecto, y sino con otro tope, son 2 topes,
que son 150.000 unidades UVA. Estas 150.000 unidades UVA equivalen más o menos a $120.000. El que sea menor, o sea, o el 10% o $120.000, el que sea menor. Esto ya está convirtiendo al inversor en un socio minoritario. Entonces, todas las dificultades que tiene un socio minoritario, las que venimos conociendo, las va a tener este inversor. También se habla de la posibilidad, esto lo voy a comentar un poquito más adelante, porque no quiero, si no hago mucho lío de información. Vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y las desventajas del crowdfunding. Las ventajas son varias. Hemos visto ya con la historia misma de Brian Fargo, vimos que es algo de una potencialidad impresionante. Sin embargo, acá en Argentina no está funcionando. Muy probablemente por los requisitos que tienen las plataformas de financiamiento colectivo para poder adherir no es tan sencillo. Ya después les voy a comentar que hay plataformas paralelas que se denominan de crowdfunding, pero en realidad no entran dentro de la regulación de la CNB. Utilizan el término crowdfunding como financiamiento colectivo, pero no cumplen con esos requisitos. Es como que le encuentran una vuelta de tuerca para no encajar en lo que establece la resolución de la CNB, primero la ley y después la resolución. Las primeras ventajas que tenemos es el bajo costo. Es un financiamiento de bajo costo, nada que ver con los costos bancarios, no hay un intermediario financiero como dijimos, genera publicidad. Una vez que el proyecto fue aceptado, está en una página web, para el emprendedor es muy interesante poder estar. Pero, ¿cuáles son los problemas para el inversor? El primero de todos es el fracaso del proyecto. ¿Por qué? Porque esta plataforma, que es la intermediaria, no tiene que realizar un análisis de factibilidad del proyecto, no realiza una calificación de riesgos. Simplemente pide unos datos, considera que la responsabilidad, la manifestación es, la responsabilidad de la veracidad de lo manifestado es solamente del emprendedor. Entonces, así como aceptó el proyecto porque está dentro de determinados parámetros, ya no tiene más responsabilidad. La única responsabilidad es captar los fondos y si se completó el 100% del monto a financiar, se lo traslada al emprendedor. ¿Y qué pasa? Muchas veces se tratan de emprendimientos muy novedosos, startups, estas ideas lleno de creativos y de ideas que uno dice, wow, son impresionantes. Pero en general tienen una deficiencia en cuanto a formación para gestión de negocios o realizar un plan de negocios. Entonces, son proyectos que si no están bien administrados o gerenciados, no llegan a buen puerto y terminan fracasando. Y el inversor, como estamos hablando de un equity crowdfunding donde uno se asocia en el proyecto, pierde todo lo que invirtió. Ese es el primer punto, el primer riesgo. Y el riesgo es muy grande en el sentido de que el inversor es un microinversor, no es un inversor capacitado, es una persona que se metió en una página web y vio la posibilidad de generar una renta adicional. No puede recibir asesoramiento financiero del intermediario, o sea, de la plataforma de financiamiento colectivo. Y hay una desproporción en la información, porque el emprendedor solo muestra lo que quiere mostrar. Entonces, está muy desamparado el inversor en este sentido. Después pasamos a la iliquidez. ¿Por qué hablamos de iliquidez? Porque si bien tiene que haber un mercado secundario, o sea que dentro del mercado de capitales se puedan vender estas participaciones o estas acciones, si no funciona el crowdfunding, obviamente no hay mercado secundario. Es decir, que una vez que se invirtió, ya es muy difícil que se pueda revender la participación adquirida. Después tenemos los abusos societarios. Por ejemplo, si adquiero acciones, puede ocurrir que hagan un aumento abusivo o innecesario de capital dentro de la sociedad, que no distribuyan dividendos, no tener control obviamente en el gobierno de la sociedad. Esto está, todos conocemos las complicaciones de todas estas situaciones, pero acá nos encontramos con un inversor que es diferente y que la ley no lo contempló desde ese punto de vista. Porque como dijimos antes, este inversor no busca solamente un rédito, no le bastan los derechos patrimoniales y políticos.
Es un inversor que está atado y vinculado a la idea, a ideas de impacto social, a proyectos que tengan un impacto ambiental. Y bueno, no hay ninguna regulación ni protección para esta inversión este inversor en este caso. Sí pueden recurrirse, por ejemplo, para evitar aumentos abusivos de capital, a la suscripción preferente, que en la SAS debería ser pactado de manera expresa. Hay varias cuestiones, también se pueden emitir acciones con dividendo fijo, se puede establecer esto de las acciones con o sin voto, recompensas, se puede recurrir al compulsory buyout, que sería la obligación que tendría la sociedad o los socios de comprarle, de recomprarle esa participación al inversor si el proyecto fracasa o no va cumpliendo con las etapas acorde a lo convenido. Otro riesgo que también se encuentra es en los préstamos convertibles en acciones. ¿Qué pasa? Puede que la sociedad decida no convertir ese préstamo en acciones, o el mismo inversor que no lo quiera convertir. Antes de la conversión, pueden haber distribuido todos los dividendos, o pueden haber realizado un aumento de capital antes de que ese préstamo se convierta en acciones. Entonces, fracasan, o sea, frustran las expectativas del inversor. Estos son básicamente los riesgos más importantes que vemos en el tema del crowdfunding. Pero, no sé cómo estoy de tiempo, ya me estoy controlando. Vayamos redondeando, por favor, ahí le está escribiendo por chat privado. Lo último que quiero decir es esto: si bien está regulado el equity crowdfunding, pero esto no frenó a que se sigan desarrollando financiamientos colectivos por fuera de la regulación, en un mercado que no está regulado. Y se llaman, normalmente se denominan marketplace, que sería como un mercado libre, o sea, son como intermediarios. Es una página web donde hay un intermediario que conecta al inversor con el emprendimiento, pero no lo hacen dentro de la CNB. Utilizan otro sistema, es muy cortito el tiempo, o sea que mucho no lo puedo explicar, pero ¿a qué recurren? Recurren a un fideicomiso de administración. El fiduciario es un fiduciario financiero. Colectan los fondos que no tienen nada que ver con la página web, o sea, la página web directamente se saca de encima la responsabilidad, y así lo dice que no tienen nada que ver, pero si el inversor invierte, esos fondos van a un fideicomiso, el fiduciario es un fiduciario financiero, y esos fondos se aplican a un emprendimiento, que muchas veces es una parte. Por ejemplo, y rápidamente cierro, si es un edificio que ya tiene un 70% de construcción, a lo mejor se recurre a este financiamiento colectivo solamente por el 30%. O se hacen acuerdos para lograr una X cantidad de departamentos con un descuento, y entonces se hace como un pool, y se consiguen inversiones para conseguir ese descuento. Yo, bueno, no sé si queda claro, es muy poquito el tiempo, pero sí quería por lo menos transmitir la idea de crowdfunding, y bueno, y agradecer la convocatoria y agradecerles por su atención.